Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios, y hoy nos toca considerar el capítulo 5 de Santiago, los versículos 19 y 20. Prácticamente ya hoy día terminamos entonces el estudio de este libro tan importante, tan necesario para nuestra ética y las cosas que Santiago nos ha venido enseñando. En esta primera sección vamos a hablar acerca de una familia. Empieza esta sección diciendo hermanos, pero antes de entrar a estudiar estos textos, vamos a leer la palabra. Dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En primer lugar, tenemos que considerar entonces una familia. Y aquí esta sección empieza diciendo hermanos, para expresar su amor hacia ellos, hacia quien va dirigida la carta. Un sentido de hermandad. Nosotros somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre y por eso nosotros somos hermanos. Lo que se pone en práctica finalmente es el amor fraternal, el amor entonces que debe predominar entre nosotros. Hay un vínculo que ha sido formado en nosotros, pero es Dios mismo que no ha formado ese vínculo que debe haber entre los hermanos. Y si somos hermanos, entonces debo ayudar, debo consolar, debo exhortar también. Entonces, como somos una familia, tenemos que ayudarnos unos a otros, porque de alguna manera, entonces, todos los creyentes de todos los tiempos, al final cuando llegue el Señor, entonces todos subiremos delante de Dios y estaremos viviendo por toda la eternidad. Una familia empieza diciendo hermanos, hermanos, ustedes son mis hermanos, ustedes que están sufriendo, que están angustiados, ustedes son mis hermanos, no están solos, estoy apoyándoles de alguna manera. En segundo lugar, dice la palabra de Dios en el versículo 19 también, dice: si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Un hermano que se ha extraviado de la verdad. Habla acerca de que muchos han venido a la iglesia y ya no están con nosotros. Inclusive, no solamente cualquier creyente, sino aún personas, aún líderes de la iglesia. Se debe porque han dejado de buscar a Dios, ya no vienen a la iglesia, ya no sirven al Señor, entonces, y lo han tomado como un estilo de vida, esa vida pecaminosa, porque se han apartado de la verdad, se han apartado del Dios vivo y verdadero. Han dejado de perseverar, han dejado de pelear la buena batalla, como dice el apóstol Pablo. Pero vamos a Mateo capítulo 26, el verso 34 y 35, dice la palabra de Dios así. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces vemos aquí el ejemplo, ¿no es cierto?, de Mateo 26. Vemos acá cómo es que Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro dice no, y todos los discípulos también. Sin embargo, cuando vienen a apresar al Señor Jesús, todos los discípulos salen corriendo, salen disparados. Y ahí se queda el Señor. Sin embargo, Pedro
está allí también viendo cómo flagelaban al Señor, y cuando le preguntan, ¿tú has sido uno de ellos? Él dice, no, yo nunca lo conocí. Vemos entonces allí uno de los ejemplos que hay en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver otro ejemplo en Mateo capítulo 13, el verso 20 y 21. Dice la palabra de Dios, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dos ejemplos muy ilustrados por parte de la palabra de Dios. Dice ahí que hubo un hombre también que creyó en la palabra, la recibió con gozo, pero cuando vinieron las dificultades, la aflicción o la persecución, entonces tropieza por causa de nuestro Señor Jesucristo. Las aflicciones sin Dios nos lleva a apartarnos de la verdad. Aquí uno recibe la palabra con gozo, pero la palabra de Dios no ha penetrado a su alma, a su espíritu, y no tiene una fe estable y no ha peleado la buena batalla. Entonces nosotros vemos acá que cuando viene la aflicción, cuando vienen las tentaciones, cuando viene la persecución, se apartan del camino. En segundo lugar, en primera de Timoteo, el capítulo 1, dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso del 19 y 20. Dice la palabra, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tenemos aquí los líderes que naufragaron, dice, en cuanto a la fe, por apartarse de Dios. Se deja de luchar contra el pecado, ¿no es cierto? No lo confesamos, dejaron que el pecado se apodere de nosotros, ¿no es cierto? En este caso de ellos, no escuchan a su conciencia que le decía, esto está mal, no debes hacerlo. Se dejan vencer por la incredulidad que los domina. Algunos hermanos, antes de apartarse de la fe, descuidan su vida espiritual, de leer la palabra, de ser constantes en la iglesia. Poco a poco se fueron deslizando, como dice el libro de Hebreos también, poco a poco se van deslizando. Dice Hebreos el capítulo 2, el verso 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En tercer lugar, Santiago, el capítulo 5, el verso 20, dice la palabra de Dios, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Se ha extraviado por el pecado, amó más al mundo que las cosas de Dios, que es igual a pecado. Dejó de buscar a Dios, ¿no es cierto? Dejó de luchar contra las tentaciones, ¿no es cierto? Que es pecado también. Puso su trabajo antes que el reino de Dios, es igualmente pecado. Afecta toda nuestra vida. El apartarnos de Dios afecta nuestra vida. Decíamos entonces que cuando uno deja las cosas de Dios o ama más al mundo que a las cosas de Dios, decíamos, es pecado, es pecado. Cuando dejo de luchar contra
las tentaciones también es pecado. Cuando amo más mi trabajo antes que las cosas de Dios, entonces antes que el reino de Dios, también será pecado. Entonces, en toda nuestra vida va a afectar entonces este desliz que nosotros podemos tener. En tercer lugar, hay un deber que nosotros tenemos que hacer. Y es para todos los hijos de Dios, para ti, para mí. Entonces, si tú ves a tu hermano que está extraviado, puedes hacerlo regresar del camino. Tú lo puedes hacer, no necesariamente tienes que llamar a un líder, o tienes que llamar a un pastor, o tienes que llamar a un anciano, no. Tú mismo lo puedes hacer. Todos somos llamados a cuidarnos unos de los otros, unos a otros. En Romanos, el capítulo 15, dice la palabra de Dios en el verso 14, dice la palabra de Dios: pero estoy seguro que de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Entonces, la necesidad que tenemos de estos nuestros hermanos en la fe es lo que necesita la iglesia, porque es el medio que Dios utiliza para mantenernos en el camino de la verdad. Cuando uno, en este tiempo de pandemia, cuando no hemos podido ir a la iglesia, cómo extrañábamos ese momento de comunión entre los hermanos y la comunión con toda la iglesia. Pero hay algunos motivos para cumplir nuestro deber. En primer lugar, decíamos, salvar de muerte un alma. Salvar de muerte un alma. Solo en Cristo hay vida. No hay vida en otro lugar, solamente en Cristo hay vida. Y en segundo lugar, cubrirá, dice, multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. No debemos solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Así que, hermanos, es nuestro deber entonces cuidarnos unos a otros, porque somos una familia, porque hay precauciones que hay que tomar, y en tercer lugar hay un deber que tenemos que nosotros hacer. Así que, hermanos, será hasta el próximo video. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.